7:58 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está en proceso para la designación del titular de la Fiscalía General del Estado. Recordemos que el periodo de la fiscal general titular, doctora Diana Salazar, terminó en abril y ella se fue. Vino el fiscal subrogante, también él renunció, hoy hay un fiscal encargado, pero hay necesidad, en medio de la debilidad institucional, que este concurso que lleva a cabo el Consejo de Participación Ciudadana no solo sea transparente, sino que llene la expectativa, que genere confianza en el Ecuador. No olvidemos que en el actual sistema penal ecuatoriano el papel de la Fiscalía General es fundamental para formular los cargos y las acusaciones en el actual sistema penal ecuatoriano. Quiero dar la bienvenida al presidente del Colegio de Abogados y de la Federación de Abogados del Ecuador, doctor Paulo Caña. Lo hemos invitado para conocer cómo ve este proceso. Ya comenzó la semana anterior a presentarse los candidatos. Por un lado, los comisionados que van a seleccionar en este proceso al nuevo fiscal general dentro del concurso, también las veedurías ciudadanas, la veeduría civil que están realizando precisamente los gremios de abogados, y algo que ha sido importante, cómo lograr involucrar a sectores fundamentales. No pueden mirar los toros desde lejos, como son la academia y los docentes. Si mucho se cuestiona el reglamento, que por cierto tiene que someterse a la ley, si la ley argumenta, facilita cómo se ha integrado, simplemente hay que exigir que haya transparencia en este proceso. ¿Cuál es la propuesta y cómo ve el doctor Paulo Caña, presidente de la Federación de Abogados? Muy buen día. Gracias, Miguel. Muy buenos días con usted y con todas las personas que nos siguen a través de este medio. Primero hay que plantear algunos antecedentes que considero importantes, Miguel, para hacer un análisis adecuado que corresponde a ello. Y es que, lamentablemente, y hay que decirlo, el Consejo de Participación Ciudadana demoró mucho tiempo en iniciar el concurso. ¿Por qué? Porque si sabíamos que la doctora Diana Salazar Méndez iba a concluir su tiempo establecido de 6 años en abril 2025, quiere decir que el Consejo de Participación Ciudadana debió haber iniciado este proceso 1 año o 1 año medio atrás, para que a abril del 2025 ya tengamos designado un fiscal. Primer punto. Segundo, es importante indicar que, como bien lo indicas, existe un reglamento para el concurso de fiscal general. En este reglamento se determinan ciertos requisitos de las personas que van a postular, pero sobre todo se determinan los requisitos que deben cumplir la comisión de selección que va a llevar a cargo el proceso del concurso. Y en este reglamento, más o menos en palabras, se indicaba que las personas que van a integrar la comisión de selección deberán cumplir los mismos requisitos para la autoridad que se va a nombrar. Es decir, en este caso para el concurso fiscal, mínimo 10 años de ejercicio profesional o de docencia, conocimiento en materia penal, procedimiento penal, litigación oral, etcétera, etcétera. Pero resulta que la ley del Consejo de Participación Ciudadana tiene otros requisitos mucho más blandos que este al que he hecho referencia, como ser ecuatoriano, tener título de tercer nivel y no tener un proceso iniciado encima. ¿Por qué es importante esto? Porque ahora nos damos cuenta por qué la comisión de selección no cumplió estos requisitos tan determinados que estaban en el reglamento, y es por eso que como presidenta de la comisión de selección tenemos a una abogada que tiene, me parece que no pasa de los 2 años en libre ejercicio profesional. Eso dice la ley. Exactamente, eso dice la ley. Y eso no se ha corregido. Y no se corrigió a tiempo. Ahora bien, ¿por qué la importancia de esta comisión de selección? Porque a cargo de ellos va a estar todo este proceso para el concurso de fiscal general.
y eso va a implicar que tienen que analizar las diferentes fases que va a cumplir: mérito y oposición. Mérito con una calificación de hasta 50 puntos y oposición con una calificación igualmente de 50 puntos, dividido en 30 en prueba escrita y 20 en prueba oral. Y aquí ya voy advirtiendo uno de los elementos y por qué es importante que se integre la academia, porque en esta evaluación o en esta calificación de la prueba oral sobre 20 puntos se podrían dar temas subjetivos para finalmente designar a quien sea de criterio de la comisión la persona que debe integrar, lo cual no puede ser así. Y me voy a referir con un ejemplo para un mejor entendimiento. Supongamos que el postulante A y el postulante B se presentan los dos con muy buenas carpetas, son calificados con 50 cada uno, ¿no es cierto? Van a la prueba escrita, igualmente dan una excelente prueba y tienen 30 puntos cada uno, es decir, tienen 80-80. Y van a la prueba oral y, como un postulante no es de agrado de las personas que están eligiendo, le califican con 1 y al otro lo califican con 20. Ahí la diferencia. Por eso ahí la importancia de quién va a calificar las pruebas orales. Y ahí la importancia, Miguel, de que estemos invitando a los catedráticos de las diferentes universidades que se integren para que sean ellos quienes tengan que calificar esta prueba oral, y con eso se haga de una forma imparcial y finalmente sea designado la mejor o el mejor postulante para el cargo de fiscal. Ya. ¿Y qué respuesta ha habido en ese sentido? Bueno, de hecho, y ahí regreso a otro tema, y es que se ha formado una veeduría interna o formal, llamémosla así, por parte del Consejo de Participación Ciudadana, donde está integrado por un grupo de personas que finalmente fueron designadas o seleccionadas para esa veeduría. Pero también hemos formado una veeduría cívica, que no tenemos nada que ver con el Consejo de Participación Ciudadana, pero que sí estamos haciendo esa labor, ese símil del concurso, en el cual estamos integradas por el Colegio de Abogados de Pichincha, por la Unión Nacional de Periodistas, por la Universidad Hemisferios, la PUCE Católica de Quito, la UES, la Universidad Internacional, la UMED y la Universidad Central. Así también está integrada por organismos y fundación que son parte de la sociedad civil, que de una u otra manera, que es lo que estamos haciendo, es un símil, como decía, es decir, un concurso paralelo en el cual, en este mismo ejemplo que puse hace un momento, si el postulante A lo califica con 50 puntos o lo califica con 45 puntos, nosotros también hacemos esa calificación y esperamos que coincidan esos números, porque si no coinciden ya se estaría determinando que posiblemente existen irregularidades, y esto daremos a conocer a la sociedad civil. Que valga decirlo también, Miguel, y es importante que se lo sepa, es que también tenemos el apoyo tanto económico como técnico de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, que por supuesto está interesada que se cumpla a rajatabla la norma y que finalmente la persona que sea designada sea la persona más idónea, tomando en cuenta algo, Miguel, y que lo he dicho en algunas ocasiones. Posiblemente el cargo de fiscal general de la nación es el cargo más importante que tiene nuestro país, tomando en cuenta que dependiendo de esa persona, se va a combatir delincuencia organizada, narcotráfico, lavado de activos, estructuras criminales. Y de esa persona va a depender la política que tome la Fiscalía General de la Nación como institución frente a ello. Y es la única manera, es la única forma, Miguel, de que en algo tengamos la expectativa y la esperanza de volver nuevamente a tener ese país de paz que lo teníamos décadas atrás. Y aparte de esta participación de las universidades que usted ha mencionado, ¿se podría recibir el aporte de docentes, de académicos en el caso del examen oral? Sí, yo considero que sí existen muy buenos académicos que no están integrados en nada con el litigio, porque eso podría determinar un cierto conflicto de intereses. Pero no, hay académicos que están dedicados únicamente a la docencia y que conocen muy bien el tema penal, y esas serían las personas idóneas para la calificación de esta prueba oral. No hay temores, siempre hay,
por la importancia de que no haya injerencia política en la designación del fiscal general. ¿Cómo despejar esas inquietudes? Sí, por supuesto que hay temores, tomando en cuenta que siempre, de una u otra manera, la justicia en nuestro país ha estado atado a un tema político. De hecho, ¿cuál es la lucha que nosotros tenemos? ¿Cuál es nuestra bandera de lucha? Es la independencia judicial. Y por eso es que nosotros estamos siempre tan atentos a los concursos que se van dando. ¿Por qué? Porque deben ser tan transparentes y claros que esto nos permita a que finalmente la mejor persona sea la designada para los ciertos cargos que puede existir. No solo para el concurso para fiscal o para el cargo de fiscal, sino también incluso para jueces de la Corte Nacional, jueces distritales, provinciales, etcétera, etcétera. Y por ello es que estos concursos, estos reglamentos tienen que estar construidos de tal forma que no permita injerencia política para que sean designados por una mano política que lleve a determinar o a designar la persona del cargo que estamos indicando. Dentro de las fases que va a avanzar este concurso para nombrar fiscal general, este momento está, y en las próximas horas se cerrará la inscripción para el concurso. Sí, de hecho, la fase de postulación está hasta el día de mañana, 3 de marzo. Y nosotros hemos advertido ya con antelación, Miguel, de que las personas que están interesadas, que quizás fueran muchas, y yo voy a decir el por qué, obtengan los documentos necesarios para adjuntar a su carpeta. Lamentablemente los ecuatorianos estamos acostumbrados a dejar para último momento para pedir las certificaciones, documentos, etcétera. Pero debo indicar que la UAFE se está demorando en entregar ese certificado. Asimismo el SRI. ¿Pero por qué se están demorando? Porque están haciendo un estudio exhaustivo de cada una de las personas que solicitan dicho certificado para que no tengamos mañana los problemas que ya hemos tenido anteriormente. Sorpresas. Exactamente. Vinculaciones de diferentes Exactamente. Entonces, por eso la importancia de que se presenten. Ahora, nosotros como, y ahí salto un poco a la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, nosotros como FENADE hemos pedido y estamos solicitando y estamos incentivando a que los abogados expertos en materia penal se puedan presentar al concurso. ¿Por qué? Porque no consideramos adecuado de que no se dé la importancia que se tiene este concurso. Peor aún, que se pretenda o se entienda o se diga que ya está amañado el concurso y que posiblemente ya se tiene fiscal y lo que falta es el concurso. Para nada. Más bien este concurso, por pedido nuestro, debe ser público para que toda la gente que estamos interesados podamos seguir el paso a paso de dicho concurso, y que si en algún momento nosotros, ahí salto al otro lado, como comisión cívica del concurso de fiscal, determinamos que existen irregularidades, que ya lo hemos hecho anteriormente, lo vamos a dar a conocer a la sociedad ecuatoriana. Doctor Pablo Caña, ahora dentro de este proceso, estando en la fase de activar el formulario de postulación, ¿cómo lograr establecer públicamente la verdadera solvencia de los concursantes quienes participen y con probidad notoria? Mire, Miguel, y qué bueno que topa el punto, porque valga decirlo, primero tiene que ser tan transparente este concurso que apenas se cierren las diferentes fases, en este caso, por ejemplo, postulación, que se cierra mañana, el miércoles ya podamos saber y podamos revisar en la página del Consejo de Participación Ciudadana quiénes son los postulantes y cómo está construida su carpeta, para que en función de ello podamos indicar si es que en efecto ha cumplido los requisitos y la calificación que tendría cada uno. Ahora bien, vamos a la probidad. La probidad idónea que se determina, no solo para este concurso, sino para los demás concursos, debe estar integrada, Miguel, por 3 tipos de probidad. La probidad económica, la probidad política y la probidad profesional. Me voy a explicar en cada una de ellas. Si el postulante A, me voy a inventar un nombre, por favor, solo como ejemplo. Si Paulo Caña le interesa postular para fiscal general de la Nación, debe autorizar a la comisión de selección que revisen mis cuentas. Abro mis cuentas bancarias, mi patrimonio, etcétera. Y con eso se podrá determinar si es que en los últimos 10 años en mis declaraciones que yo haya hecho al SRI coincide con mi patrimonio. Porque si no coincide, hay 2 razones. Una, que he estado involucrado en actos de corrupción.
Y 2, o no he declarado mis impuestos. Por lo tanto, no podría pasar al siguiente paso, ¿no es cierto? La segunda probidad, la política. Que si yo, Paulo Caña, no he sido afiliado a un partido político, o si no me he dedicado a defender a ciertos personajes de cierto partido político, como hay algunos abogados que solo se han dedicado a defender a cierto partido político. Y la tercera probidad, y por eso era la importancia de la comisión de selección, la probidad profesional. ¿En dónde? En mi ejemplo dado, llevo alrededor de 20 años en libre ejercicio en materia penal, pues yo conozco a todos los abogados que se dedican a materia penal y sé cuáles han estado en actos de corrupción, a quienes se determina que pagan para sus sentencias, a quienes sabemos que se incidentan los procesos, etcétera, etcétera. Y por ello la probidad profesional es tan importante, y con eso hacer este filtro tan necesario que es para que llegue al cargo final. ¿Por qué? Mi querido Miguel, ¿por qué? Y ciudadanía. Porque hay abogados que se dedican a defender solo narcotráfico, a defender lavados de activos, a defender delincuencia organizada, y obvio no tendría la calidad moral, por esto que tendría conflicto de intereses para ir a ese cargo. Ahora, en cuanto al tema de las exposiciones orales dentro de este concurso, ¿cuán importante será la participación como tribunales de calificación, en este caso los académicos? Muchísimo, porque la prueba oral implica a que uno tenga que hacer argumentos sólidos, jurídicos, y que estén determinados en base a los elementos probatorios que posiblemente en un ejemplo se haya presentado dentro de una audiencia. ¿Para qué? Y del pleno conocimiento del área penal, ¿no? Pero por supuesto. Entonces, ahí es importante de los académicos, de los docentes académicos, que puedan determinar la estructura lógica jurídica que han hecho en sus argumentos para que estos puedan ser, primero, legales, y segundo, creíbles en el momento de una audiencia de juicio. Por eso la importancia del docente en esa calificación que se debe dar a los postulantes. Ahora, lo otro, la etapa de oposición, que comprenderá una prueba escrita en la que los competidores responderán 60 preguntas de opción múltiple que se va a calificar sobre 30 puntos. Sí, en ese campo también es importante la comparecencia, el apoyo, el aporte de la docencia, de la academia, porque ellos van a ser los que elaboren las preguntas que finalmente van a responder los postulantes. Y es obvio, si va para un cargo de fiscal general, no solo vamos a hablar de categorías dogmáticas que puede tener cada tipo penal, sino que tienen que ser más profundos en su conocimiento dogmático, académico y sobre todo procesal, y que de una u otra manera también va a tener mucho que ver con la litigación oral. ¿Y por qué la litigación oral, Miguel? Porque hoy por hoy nuestro sistema ecuatoriano lleva consigo el principio de oralidad, y este principio de oralidad es tan necesario para que el momento en que existen las audiencias, que todas son orales, se pueda hacer una estructura, como lo indicaba hace un momento, lógica y jurídica, para que sea pertinente al momento procesal en el que se encuentre el proceso. Y el tema de la elaboración del banco de preguntas y los casos prácticos para el examen oral, la Comisión Ciudadana deberá conformar un equipo de expertos catedráticos. ¿Cómo debiera hacer eso a fin de que en las áreas de derecho penal, procesal penal, incluso derecho constitucional, estén configurados estos? Mire, a mi criterio, la comisión de selección debería solicitar a través de oficios a las diferentes universidades del país que emitan nombres o propongan nombres que deberían conformar estos catedráticos que van a conformar tanto la estructura de las preguntas que se van a realizar a los postulantes, así como también dentro de ellos se pueda determinar quiénes van a estar en la prueba oral. Y el caso de los catedráticos que resulten escogidos deberán elaborar también casos hipotéticos de distintos tipos penales para la simulación de un juicio. Pero por supuesto,
Ahí la importancia. ¿Por qué? Porque no es que la idea no va a ser solo que, mira, venga a exponer un alegato de clausura referente a X tipo penal, sino que compongan todo el ejercicio, el ejemplo, la estructura de un caso para que se pueda hacer esta simulación y con ello se vea allí la pertinencia, la legalidad y la forma de estructura que tiene que hacer los postulantes. ¿Por qué, Miguel, esto es importante? Porque no es que en una audiencia de juicio se termina la presentación de prueba y se dice, mire, denos hasta mañana para elaborar nuestro alegato de clausura. No, al contrario, es en el mismo sentido, en ese mismo orden se acaban los alegatos se acaba la presentación de prueba e inmediato ya vamos con los alegatos de clausura. Y es esa la forma eficiente y eficaz que debe construir el fiscal o el postulante para fiscal general de la nación, ese argumento que sea creíble y que lo lleve a determinar que en efecto tiene razón sobre los hechos y dichos que ha habido en la audiencia de juicio. Ahora, en la participación de los académicos, por un lado, está la comisión que será la encargada de escoger a los académicos y también las universidades. Es decir, aquí hay dos partes, los que escogen y los que proponen esos nombres. ¿Cómo articular que esto, gente, sea profesionales de maestros que tengan probidad notoria? Mire, Miguel, qué importante esta pregunta, este cuestionamiento parte suya. Y allí es la importancia de que la academia también se involucre, que de una u otra manera ha estado alejada en los concursos anteriores y más bien ha visto, como usted bien le decía, los toros desde lejos. No, al contrario, ahora más bien la invitación debe darse por parte de la institución, por el Consejo de Participación Ciudadana, a las universidades, y las universidades igualmente propongan nombres de sus catedráticos para que ellos también se integren y podamos hacer este concurso tan transparente y claro como se necesita sobre el cargo que se va a designar. El tema del banco de preguntas por las experiencias del pasado que han sido nefastas, recuerde el doctor Ocaña, época de quien está preso en la cárcel, el presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Birman Terán, cuando hubo denuncias, incluso esto se judicializó, se llevó a un tema penal de que hubo irregularidades en el proceso, que se entregaron las preguntas. ¿Cómo evitar eso? Mire, yo considero que una vez que las universidades se integren y que sean invitadas a ello y que ellos también propongan sus nombres, que van a ser las mejores figuras académicas como catedráticos de cada una de sus universidades, ellos deberían ser el banco de preguntas internamente en el Consejo de Participación Ciudadana, en el Consejo de la Judicatura, donde se designe un lugar específico para la elaboración de estas preguntas y que con ello ingrese al sistema automático donde no pueda haber esta filtración de preguntas. Es decir, que nadie tenga la posibilidad de poder obtener el banco de preguntas, sino que eso se quede enmarcado y si es que hubiere esta posibilidad, inmediatamente den las alertas en la forma de sistemas para que se indique que se está vulnerando y con ello no existan las irregularidades que han existido en pasado. Ahora, en ese sentido, garantías. Ustedes como observadores desde afuera, independientemente, ¿cómo exigir que haya plenas garantías? Consejo de Participación, la Comisión, la Veeduría. Mire, nosotros hemos estado en constante comunicación con el Consejo de Participación Ciudadana, así como con la veeduría formal también sobre ciertas irregularidades. Nosotros hemos indicado que todas las alertas que nosotros tengamos vamos a hacer conocer a la sociedad ecuatoriana y de una u otra manera eso ha permitido que también podamos hacer sugerencias que consideramos van a dar más fortaleza y seguridad a que este concurso no sea amañado. Y también ha habido cuestionamientos, lo que usted decía al comienzo, eso es parte del reglamento que se allana, que se somete a la ley, porque se ha hecho observación y críticas a la Comisión Ciudadana que está a cargo de evaluar a los candidatos a ser fiscal y que está presidida por la doctora Cintia Hacho, abogada graduada hace 2 años y que se ha desempeñado solo como asistente legal.
Sí, de una u otra manera nosotros también determinamos estas irregularidades, pongámosle el nombre, sobre la conformación de la comisión de selección, pero también entendemos que cumplió el Consejo de Participación Ciudadana, cumplió lo que se determinaba en la ley, puesto que la ley está sobre el reglamento y obviamente no se puede... Y ahí están esos requisitos. Exactamente, esos son los requisitos. Ahora sí, que la doctora Hacho no tiene mucha experiencia sobre el tema, que considero debería haber obtenido, pero si es que ya no lo tiene, tampoco la idea es echar abajo el proceso, tomando en cuenta la necesidad y urgencia que necesitamos para que sea designada el cargo de fiscal general. No podemos seguir esperando a que se solucione o que se tire abajo el proceso y que iniciemos otro nuevo, sino que hay que seguir en función de cómo está. Lo que sí es que hay que estar más atentos, más expectantes de cómo es el desarrollo de ello, para, en el caso de que existan estas irregularidades, hacerlos notar, hacerlos conocer, y segundo, que se pueda corregir en el camino mismo. ¿Y el peso específico de la veeduría que deviene del Consejo de Participación Ciudadana? ¿Cómo está integrado? Porque ahí también se puede manipular hacia uno u otro sector si es que no hay la plena idoneidad que, como ustedes, ha constituido desde afuera. Sí, mire, para la conformación de la veeduría interna del Consejo de Participación también hubo una fase de postulación en la cual se inscribieron muchísimas personas, y dentro de ellos se hizo esa selección para que finalmente sean designados de esta veeduría. También debo indicar que esta veeduría en ciertos momentos ha solicitado cierta información al Consejo de Participación Ciudadana, que entiendo, de lo que me han hecho conocer, no se les ha facilitado en la forma que ellos requieren o en la urgencia que ellos requieren, y por ello es que nosotros, como Comisión Cívica Externa, hemos podido indicar sobre ciertas irregularidades en los pasos que se ha ido dando dentro de este concurso. ¿Y por qué esto? Porque uno de los temas que usted ha reivindicado es que haya transparencia plena en este proceso, que no quede un hálito de opacidad. Sí, muy posiblemente el hecho mismo de estar al interno se pueda tornar en cierto momento algo que fricciona sobre las posibilidades, pero para ello también están estas veedurías externas, que también son legales en cuestión de la Constitución, de cómo está hecho nuestro ordenamiento jurídico constitucional, donde también nos permite hacer estas veedurías externas con el fin único de que los procesos se desarrollen de la mejor manera y con la transparencia y la claridad que necesita nuestro pueblo ecuatoriano. ¿Qué conocen en este seguimiento, doctor Ocaña, de los ciudadanos inscritos ya y otros que han activado el formulario de postulación? Mire, aquí hay dos puntos. Uno de los que se han inscrito, que me parece que están más allá de 30 o 35 personas, según lo que entiendo, y que 6 son los que ya se han reunido los requisitos y que ya estarían en firme para iniciar el proceso de postulación y la fase de méritos, a ver si han reunido los requisitos. Y por eso la importancia, Miguel, de que más bien las personas, los abogados que conozcan materia penal, que sean expertos en materia penal, invitarles a que se postulen. Esto es una pelea, una lucha de toda la sociedad ecuatoriana, y hay momentos que hay que dejar a un lado el tema particular y más bien inmiscuirse en el tema de la sociedad ecuatoriana, tal como lo exige las necesidades de nuestro país. Ahora, para hacer conciencia y remarcar, usted ya lo dijo, ¿cuán importante es que el Ecuador cuente con un fiscal general idóneo? Usted recordaba, efectivamente, el Ecuador vive un conflicto armado interno, una guerra contra los grupos delincuenciales organizados, el narcotráfico, la minería ilegal y hasta la narcopolítica. ¿Cuán importante es la figura de fiscal general? Es muy importante y por el respeto no voy a dar nombres, pero mire, anteriormente había un fiscal, y que también es correcto, pero su política como institución era capacitar a sus fiscales, ¿no es cierto? Que estén en constante capacitación, la academia, conocimiento, etcétera, etcétera. Pero en cambio,
Después, a renglón seguido, la doctora Diana Salazar, su política era el combate a la corrupción. Por eso es que conocemos tantos casos que llegó a los tribunales de justicia, que es de conocimiento público, caso Metástasis, Purga, Plaga, etcétera, etcétera. Claro. Esa fue la política. Hoy, como está la situación en nuestro país, considero, y esto es mi criterio muy personal, considero que la o el fiscal que vaya a estar al frente de la institución debe combatir estos delitos que usted ya ha hecho mención, porque estos son los que nos ha llevado a donde estamos actualmente, este estado de zozobra, donde es imposible muchas veces salir a las calles porque vemos que hay muchos delitos. Entonces, la política que vaya a tomar esta persona es tan importante, porque esa va a ser la única manera de combatir todos los delitos que se ha hecho relación, y con ello tener esta posibilidad, como indicaba hace un momento, de que nos devuelvan ese estado de paz que lo teníamos anteriormente. Doctor Caña, por ello la importancia de que quien llegue a la Fiscalía General no tenga ninguna tacha para ejercer el cargo. Pero por supuesto, y eso es tan importante. ¿Por qué? Porque si la persona que va a dirigir tiene, en cierta manera, conflictos de intereses, eso no le va a permitir desarrollar en buena manera su política que vaya a llevar como institución. Claro, hay ejemplos últimos en otro ámbito. Por ejemplo, el caso del señor presidente del Consejo de la Judicatura, que deviene también del Consejo de Participación Ciudadana, cuya fuente de origen era la Corte Nacional de Justicia, que tuvo serios reparos, especialmente lo que nunca se pudo responder, que él anteriormente y su esposa habían defendido incluso que fueron sentenciados o por narcotráfico o por lavado de activos. Sí, ¿cómo evitar esto en el caso del fiscal general? Sí, Miguel, y hay mucha razón en ello, pero también hay que advertir que no podemos criminalizar el ejercicio profesional. Pero una cosa es que yo esporádicamente haya defendido un caso de narcotráfico, que incluso sin saber su resultado, es decir, si se archivó en investigación previa, si se sobreseyó en instrucción fiscal, si ratificó su estado de inocencia. Y otra cosa muy diferente es que yo me dedique ya a defender a varias personas y grandes líderes del narcotráfico. Entonces ahí ya existe ese conflicto, ¿no es cierto?, en que ya no podría ejercer el cargo de fiscal general de la nación porque tengo conflicto de intereses con mis ex clientes a quienes defendía anteriormente. Pero ese es el trabajo de la comisión de selección, y ahí regreso a lo que le decía, a la probidad patrimonial, la probidad política y la probidad profesional. Por allí es el filtro donde debe hacer su trabajo la comisión de selección para evitar que estas personas puedan llegar a dicho cargo. Y peor si sucede lo que hoy está en investigación penal, más allá del ámbito político, la censura y destitución del presidente del Consejo de la Judicatura, que se haya ejercido presuntas presiones a un juez anticorrupción que está en debate. Eso ya daña la imagen. Imagínese que a través de ello se van uniendo las piezas, ¿no es cierto? Que no solo es que es presidente, sino que la ex esposa se dedicaba a defensa de ciertos procesos, y justo ese proceso hay una llamada telefónica para presionar que resuelva de una u otra manera. Por eso, insisto, la necesidad de la probidad que debe existir dentro de nuestro campo, y por eso también la necesidad de que personas honestas, pulcras, transparentes lleguen al Consejo de la Judicatura. ¿Por qué? Porque de ellos depende el camino que se debe llevar en el sistema judicial. Si tenemos a unas personas como han pasado anteriormente dentro de la presidencia, o sea, siempre vamos a estar en estos actos de corrupción o con estas irregularidades o con estas noticias que nos hacen despertar muchas veces con ciertos acontecimientos que van pasando en nuestra vida. Doctor Ocaña, al final los tiempos, ¿cómo ve usted? Ya se va a cumplir a abril de lo que saliera la titular, la doctora Diana Salazar, que estuvo 6 años. Vamos a cumplir 1 año y ahora, ¿cuánto tiempo más habrá que esperar en este concurso? Mire, según el Consejo de Participación Ciudadana, ellos decían que para febrero de 2026 íbamos a tener fiscal. Yo decía que no, después dijeron que para mayo, para junio, para julio, finalmente dijeron para agosto, y yo sigo insistiendo. Y yo, apegado a la realidad, considero que en el 2026 no vamos a tener fiscal general. No vamos a tener. ¿Por qué?
por una cosa lógica y jurídica, porque las personas que se sientan que no han sido compatibles con sus pruebas escritas y orales van a presentar acciones de protección y estas acciones de protección van a dilatar el proceso. Entonces, ¿qué quiero decir? A mi criterio, espero que no sea así, espero equivocarme, Miguel, ¿sí? Pero considero que no vamos a tener fiscal en este año. Bien, muchas gracias al doctor Paulo Caña, presidente del Colegio de Abogados y de la Federación de Abogados del Ecuador, por ilustrarnos sobre este concurso y pendientes de la veeduría desde fuera, mirando desde afuera, pero buscando transparencia sobre quién será el próximo fiscal general, doctor Ocaña. Miguel, siempre es un gusto estar aquí con usted. Muchas gracias su participación, 8:32 minutos. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el ministro de la Producción y Comercio Exterior, ingeniero Luis Alberto Jaramillo. Tema de interés, las inversiones, como sucediera este domingo, un acuerdo importante logrado con Emiratos Árabes Unidos, buscando la verdad. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.